tardes, estudiantes. Hoy vamos a ver nuestra última clase de neurofisiología. Ustedes dirán qué forma tan extraña de comenzar una clase y de terminar los temas de neurofisiología colocando unas imágenes de esta naturaleza, un tanto macabras, tétricas para algunos. Realmente esta es la reconstrucción de un accidente que ocurrió a mediados del siglo XIX en un trabajador de la construcción de un ferrocarril. Y esta reconstrucción se hizo luego en computación hace relativamente pocos años. ¿Y por qué la presento? Porque esto marcó un hito en la medicina y en la demostración de que la conducta humana, las alteraciones de la conducta humana están acompañadas de alteraciones biológicas, alteraciones en sistema nervioso, en cerebro, en encéfalo. Esto es un hito de la medicina. A partir de ese momento comenzó a estudiarse, a demostrarse que las alteraciones de la conducta van acompañadas de alteraciones biológicas en el sistema nervioso. A esta persona nosotros será la última parte de nuestra clase. Nosotros vamos a ver cuál es la importancia de corteza frontal, de corteza prefrontal, y con esto nosotros vamos a terminar el tema de funciones encefálicas complejas. En estas últimas semanas hemos hablado sobre fisiología sensorial y control motor, alguna que otra clase más. Pero fundamentalmente hemos estudiado estas dos partes de las funciones del sistema nervioso. Y si nosotros analizamos dónde radica la integración de estas funciones, tanto de sensibilidad como la función motora, eso ocupa apenas 20% a lo sumo, para unos 25% del área de la corteza cerebral. Y algunas otras áreas internas, pero no supera el 25%. Y no hemos tocado el 75% del área encefálica, que son las cortezas de asociación. En esta corteza de asociación, que es la gran mayoría de la corteza cerebral, son para unos 75, para otros 80%, es la mayor parte de la superficie de la corteza. Y ahí hay funciones tan importantes como la cognición, el lenguaje, sueño y vigilia, conducta sexual, memoria y emociones, que no han sido tan fáciles para estudiar. Mientras que si nosotros vemos lo que es fisiología sensorial y sistema motor, bueno, los estudios comenzaron con la estimulación local de la corteza y viendo los efectos que se producían, y se consiguió hacer un mapeo tanto de las cortezas primarias como de las cortezas secundarias, tanto de sensibilidad como la motor. Eso es una pequeña superficie. Las otras funciones que controla el sistema nervioso son mucho más difíciles, son más elaboradas, como las que acabo de decir, la cognición, lenguaje y así sucesivamente, y requieren de recursos tecnológicos más avanzados que se han dado y se han conseguido en las últimas 2 décadas, y con eso se ha podido dilucidar algo de estas funciones. Entonces, estas funciones encefálicas complejas, como dice la palabra, compleja, es por la gran cantidad de asociación, porque se asocia una serie de sensaciones de diferente naturaleza de todos los órganos sensoriales, y además de inclusive la integración de funciones motoras para dar esas funciones.
Es por eso que se le dice entonces funciones encefálicas complejas, mientras que las otras eran más simples, más sencillas. Estas son mucho más elaboradas. Bueno, esas funciones es el tema de hoy, funciones encefálicas complejas. Las vamos a ver solamente de ellas, lo que es el lenguaje y memoria, porque sueño y vigilia ya las vimos. Emociones las vamos a tocar tangencialmente con un poco de la corteza prefrontal. Bien, entonces esas cortezas de asociación están en tres grandes áreas. Área de asociación prefrontal, área de asociación parieto, parieto occipital, o sea, abarca entonces tres lóbulos, y hay una área de asociación límbica que incluye parte del lóbulo prefrontal, temporal y la parte interna de ambos lóbulos. Bueno, aquí vamos a comenzar a ver las funciones encefálicas complejas. Luego vamos a ver cuál es la función de áreas por separado, temporal, parietal y prefrontal, y las lesiones que se presentan ahí para que se pueda entender cuáles son las funciones que controlan cada una de esas áreas. Esta es una construcción digitalizada del desarrollo de la corteza cerebral humana, tanto desde el punto de vista filogénico como desde el punto de vista ontogénico. En la parte superior es desde el punto de vista filogénico. Los colores significan el grado o la cantidad, la magnitud de crecimiento en comparación con el cerebro del primata más cercano a nosotros, que es el chimpancé. Observen que va desde, y la escala está aquí abajo, en la parte de arriba es evolución y la parte de abajo es desarrollo postnatal. ¿Okay? Entonces aquí tenemos estas dos, es el cerebro por el lado externo y el cerebro por el lado interno. Desde el punto de vista filogénico se va comparando con el macaco, y aquí es el cerebro humano comparando una vez nacido postnatal, lo que crece posterior al nacimiento, las cortezas. Vamos a ver desde el punto de vista filogénico. Fíjense ustedes, vemos aquí que áreas de la corteza que más se desarrolla, más se diferencia en comparación al chimpancé es la corteza prefrontal, la corteza temporal y la corteza parietal. Justamente que estamos hablando de áreas de asociación. Y si vemos también la parte interna, también hay partes muy desarrolladas en comparación a un chimpancé. Luego del desarrollo hay áreas que se desarrollan más que otras, pero sobre todo, fíjense ustedes, también son áreas de asociación las que tardan más en desarrollarse posteriormente al nacimiento. Las que más se desarrollan después del nacimiento son justamente las áreas de corteza de asociación temporal, parietal y algo de la corteza prefrontal. Y si lo vemos en esta gráfica, que es el curso temporal del desarrollo del cerebro humano, una vez que desde el momento de la concepción hasta la edad de 18 años, observamos que antes de nacer se da todo lo que es el proceso de proliferación, migración de la célula, y cuando nosotros al nacer ya tenemos, fíjense ustedes, prácticamente ya desarrollada toda la corteza somatosensorial, la que forma el 20% de nuestra corteza, y durante los posteriores años es que comienzan a desarrollarse las otras cortezas, que son las cortezas de asociación. Fíjense ustedes, esta es una corteza de asociación parietal y temporal, y esta es la corteza de asociación, la que desarrolla posteriormente, la que tarda más y lleva más años en formarse, la corteza prefrontal.
Si entendemos que las estructuras que aparecen más recientemente, tanto en la escala filogénica como durante el desarrollo, son las últimas que aparecieron durante la evolución y son las de más reciente adquisición por parte, en nuestro caso, de nuestra especie, son las más complejas, las más difíciles de, inclusive ahorita, de entender cuál es su función. Y son las que realizan procesos más complicados, más complejos en el control de la función, en este caso de las funciones neurológicas. Entonces, esto con la gráfica anterior, y esto es para ubicarnos, para ponernos en el contexto de la importancia de las cortezas de asociación, que apenas nosotros vamos a dedicar una clase, pero fíjense, es el 80% de toda la superficie de nuestro cuerpo, y es la que aparece justamente más recientemente, la que se desarrolla muy recientemente, tanto filogénica como ontogénicamente, pero sin embargo son las que nos han hecho diferentes y hemos podido superar a las otras especies. Lo que nos ha hecho diferente a las otras especies es tener un lenguaje y manejar y manipular con tecnología y de muy avanzada, cosas que no lo han podido hacer las otras especies, gracias a que nosotros tenemos estas cortezas y que las hemos desarrollado. Comencemos con memoria y aprendizaje, una de las funciones encefálicas complejas. No me voy a detener mucho en esta parte porque esto es tema de psicología. Lo que más me interesa a mí es las características de cada uno de los tipos de memoria, sobre todo desde el punto de vista cualitativo, y cuáles son los sitios, las áreas de la corteza donde se integra este tipo de información. Bien, entonces el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sistema nervioso adquiere nueva información. Memoria es el almacenamiento y la evocación posterior de la información que ha sido almacenada, que se adquirió durante la experiencia o durante el estudio. El olvido es un proceso normal, natural, ¿no? Por el cual la información almacenada se pierde con el tiempo. Aquella información que no se es utilizada o es de poca importancia acaba por desaparecer. Inclusive, nosotros habíamos mencionado que en una de las fases de sueño, que es la fase del sueño REM, es encargado de hacer la poda de la eliminación de sinapsis de los contactos, que son la base biológica y neuroquímica de la memoria. Entonces, durante esa fase, toda aquella información que no se utiliza, hay una remodelación dentro de la sinapsis, de los circuitos, y hace que se pierda esa información que no se ha utilizado. Las categorías temporales de memoria, esta es una categoría temporal, hay algunas otras que probablemente sean diferentes a las que ustedes le dieron, pero lo que me interesa es que se conozca que hay categorías temporales de memoria y categorías cualitativas de memoria. En las memorias de tipo temporal tenemos la memoria inmediata, fracción de segundo o que dura apenas segundos, se le dice también memoria sensorial. Memoria de trabajo, hay algunos que separan la memoria de trabajo, la colocan aparte, y lo que colocan aquí en este espacio es memoria intermedia o de duración intermedia, y luego la memoria a largo plazo. Bueno,
yo coloco aquí como memoria de trabajo porque es una de las clasificaciones que me pareció más lógica y más sencilla de entender. Entonces la memoria de trabajo dura segundos o minutos, es aquella que nosotros utilizamos para hacer ciertas operaciones como estar escribiendo con un lápiz sin necesitar de utilizar una borra y sin mirar dónde está la borra, nosotros automáticamente la buscamos porque sabemos que la pusimos en determinado sitio y que está al alcance de nuestras manos. O que hemos perdido una llave y en los minutos inmediatos nosotros somos capaces de repasar todos los movimientos que realizamos hasta donde nos detuvimos y nos dimos cuenta que no había la llave. Todo ese recorrido nosotros podemos recordarlo y es gracias a la memoria de trabajo. Si hay consolidación, esa pasa entonces a memoria de largo plazo y pasa a los sitios definitivos de la corteza cerebral, donde van a quedar guardados, donde van a quedar las conexiones y los circuitos responsables de almacenar ese tipo de información. Eso dura entonces de días a años. Todo cae entonces en el olvido, que es un proceso normal, natural que pueda suceder. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que se han descrito, por ejemplo, Alexander Luria, un médico y neuropsicólogo ruso, describe a mediados de los años 40, o sea, del siglo pasado, un paciente que lo designó como paciente S por la inicial de su apellido, que realmente era Sherashevsky, que él tenía la incapacidad de olvidar. Él no, todo lo que él veía a diario, él lo memorizaba. Son esas memorias escandalosamente enormes y grandes que de algunas personas. Yo nunca he conocido una memoria tan grande como la que dice Alexander Luria. Esta es una persona que se le daba una lista de 70 palabras o de 70 números y él era capaz, y de forma desordenada, él era capaz de memorizarla solamente con verla. Cuando nosotros no superamos a 9, 10 dígitos, o sea, 9 números de forma desordenada, no somos capaces de recordarlo. Bueno, él era capaz de recordar hasta 70 cifras. Él era capaz de recordar todos los hechos que ocurrían, en qué momento, la hora y así sucesivamente. Lo mismo, si ustedes tienen la oportunidad, si ustedes son grandes lectores, yo los recomiendo a que lean un cuento de Jorge Luis Borges, un escritor argentino, uno de los grandes escritores latinoamericanos, que desmerecidamente no recibió el premio Nobel de literatura, pero era uno de los grandes escritores latinoamericanos. Él tiene un cuento que se llama Funes el Memorioso. Él describe también una persona con este tipo de memoria que era fabuloso. Estas personas que tienen memoria, o estas personas que tienen memoria muy grande, que para unos pudieran pensar que es una bendición, para él era todo lo contrario. Porque llegaba un momento, imagínense ustedes, que cada vez que recordaba que se le aparecía un número o una palabra, él era capaz de recordar y aparecer en torbellino todas las veces, todas las ocasiones en que había tratado de ese número o de esa palabra
en determinado momento. O sea, su memoria acababa por estorbar, porque era incapaz de hacer un análisis o inclusive poder interpretar un párrafo o unas líneas de un texto y analizarlo, porque su memoria se agolpaba todas las veces que esas palabras habían sido dichas o recordadas en algún momento de su vida. Bien, entonces el olvido es un proceso normal, un proceso natural de que para todos nosotros de olvidarlo. La información que está redundante o que no nos sirve. El olvido es fisiológico, es normal. Lo que sí es patológico es la amnesia, es la incapacidad para recordar o establecer nuevos registros de la memoria. Y se divide en dos tipos, o retrógrada, anterógrada o inclusive puede ser global. ¿Qué es una amnesia retrógrada? Aquí aparece un esquema muy sencillo que indica la presencia de una lesión o un acontecimiento como un traumatismo o una asfixia, así sucesivamente, o un accidente cerebrovascular. Eso es la lesión. Que si pierde la memoria de esa lesión hacia atrás, eso se llama entonces amnesia retrógrada. Si la amnesia comienza hacia el presente, entonces desde la lesión, entonces se llama de amnesia anterógrada. O la tercera sería una amnesia global, o sea que no recuerda ni el pasado ni el presente. Eso es muy raro que suceda. Generalmente las amnesias, las que más ocurren son las retrógradas y la anterógrada. Entonces la amnesia retrógrada es la incapacidad para evocar los recuerdos existentes, o sea, en el pasado, y la amnesia anterógrada es la incapacidad para producir nuevos recuerdos, o sea, la incapacidad para guardar la información presente. Mantiene los recuerdos pasados, pero todo lo presente lo olvida. Esta tabla ya la deben también conocer, se les debe haber dado en psicología, sobre los tipos de memoria desde el punto de vista cualitativo. Aquí tenemos la memoria declarativa, ya vamos a explicar lo que es una memoria declarativa o explícita, y las memorias declarativa, no declarativa o implícita. Dentro de la explícita está la semántica, la episódica, y dentro de la no declarativa está la memoria de procedimientos, la imprimación, condicionamiento clásico y el aprendizaje no asociativo, que aquí faltaría mostrar cuáles son, que es habituación y sensibilización. Son las formas más simples del aprendizaje. Y si vemos, también si hacemos un análisis de los aprendizajes y de las memorias desde el punto de vista filogénico, las primeras a aparecer son justamente el aprendizaje no asociativo, que inclusive fueron los primeros estudios que se realizaron de memoria, se hicieron con la aplicia californiana, que uno de los que recibió el premio Nobel, Eric Kandel, trabajó toda su vida con ese molusco marino, la aplicia, y describió el mecanismo de este tipo de memoria, que son las memorias de habituación y sensibilización, y que son vías reflejas. Y si observamos, las que van apareciendo progresivamente van haciendo aquellas desde forma. Debemos recordar que el desarrollo, la aparición de las estructuras nerviosas es desde la dirección caudal cefálico. O sea, estamos hablando entonces que las más bajas, las más antiguas desde el punto de vista filogénico, son la médula
entonces son a nivel, ahí están donde están los reflejos, y luego las estructuras que van siendo ensambladas y apareciendo en el desarrollo son progresivamente el cerebelo, estriado, luego amígdala, luego aparece diencéfalo, neocorteza y lóbulo temporal. Bueno, entonces podemos ver en la secuencia cuáles fueron las memorias que se fueron desarrollando progresivamente hasta llegar a las más elaboradas, que son las memorias declarativas. ¿Okay? La memoria declarativa, y aquí podemos observarlo, donde están ellas radicadas, guardadas en el lóbulo temporal medial y también parte en el lóbulo prefrontal, ya lo vamos a ver. Bien, entonces esto es desde el punto de vista de las memorias cualitativas, y dando una muestra solamente también desde el punto de vista filogénico, cómo han ido apareciendo cada una de estas memorias. La memoria explícita declarativa, o también del saber que se sabe, que es el subtítulo que aquí aparece abajo, es el conocimiento objetivo de personas, de los lugares, las cosas, conceptos y significados. Se basa en los procesos cognitivos como evaluaciones, comparaciones, inferencias, asociaciones. O sea que son procesos más elaborados, son procesos entonces que requieren un mayor trabajo por parte de otras cortezas o de varias cortezas para poder ensamblar este tipo de memoria. Las características involucran asociaciones, frecuentemente se establecen desde el primer contacto, es consciente, nosotros sabemos lo que se sabe, por eso que aquí dice saber que se sabe. Comienza a desarrollarse después del segundo año de vida, es afectado por la amnesia, el aprendizaje requiere de hipocampo y lóbulo temporal medio, que para el aprendizaje luego para guardarlo ya va a requerir de otras regiones adicionales. Y el almacenamiento ocurre en áreas de asociación temporal y parietal. Veamos la memoria siguiente. La memoria explícita se subdivide en semántica y en episódica. La semántica y la episódica tienen sitios de almacenamiento definitivo diferentes y posteriores, ¿no? Entonces, para la semántica, que es de conocimiento de objetos, los hechos, los conceptos, las palabras, los significados, queda guardada en lóbulo temporal anterior y lateral y áreas de asociación límbica y parieto temporo-occipital. Es bastante extensa la área donde se guarda y donde se almacena entonces este tipo de información. La episódica es de recuerdo de lugar y tiempo, y es lóbulo temporal medial y zonas de asociación de los lóbulos frontales. Entonces, un área bastante extensa para la memoria de tipo explícito. La memoria implícita, en el subtítulo no declarativa o del saber cómo se sabe, las características dependen directamente de la conciencia, no se expresa en palabras sino en la ejecución, se establece lentamente con la práctica, comienza a desarrollarse apenas al nacer, no es afectada por la amnesia, se almacena en circuitos perceptivos, motores y emocionales. Con el conocimiento que nosotros ya tenemos, ya sabemos cuáles son los circuitos perceptivos, motores y emocionales. Entonces, ganglios basales, amígdala y cerebelo son áreas de almacenamiento para la memoria de tipo explícito. Entonces, fíjense ustedes, es una memoria que se guarda en estructuras más caudales que la memoria de tipo declarativa. ¿Okay? Entonces son estructuras que están unas en el interior, en la profundidad de las cortezas, e inclusive el cerebelo que está fuera de lo que es el cerebro.
Entonces, estas son las áreas de almacenamiento. ¿Cuál es el mecanismo celular y molecular para el aprendizaje? Aquí se da como ejemplo solamente la potenciación a largo plazo para la memoria de tipo explícito, pero para las otras memorias hay otros mecanismos ya perfectamente descritos, como por ejemplo, en vez de ser la potenciación a largo plazo, hay la depresión a largo plazo que se da en cerebelo entre las células trepadoras y las células de Purkinje, y también con las fibras paralelas. Ese es un tipo de mecanismo molecular que ustedes lo deben haber visto en neuroquímica. Este también yo creo que ustedes lo vieron en neuroquímica, y aquí simplemente nosotros lo recordamos. Aquí se toma el sitio donde fue descrito, donde se hicieron los experimentos. Lógicamente esto no se hizo con cerebro humano, se hizo con cerebro de otras especies. Se tomó la región de hipocampo en el cornus Hammond, CA, por eso es que se dice región CA, CA1, CA3, es de cornus Hammond, esta región interna, a la parte interna de hipocampo, y cuando se hace la disección y se hace la ampliación, ¿no? Pasamos de esta región, aquí hacemos una ampliación y luego aquí esto es definitivamente las células que aparecen aquí diseñadas. Cuando se estimulan estas células que están aquí, estas colaterales de esta célula piramidal que se encuentra en la región CA3, y esta es una colateral que se llama colateral de Schaffer, que da inervación con una neurona también piramidal de la capa A1, ¿no? De cornus Hammond 1, o sea, región 1 del cornus Hammond. Entonces, aquí hay un fenómeno, que es el fenómeno que conocemos como potenciación a largo plazo, que es la estimulación de forma tetánica o forma repetitiva, va a incrementar la plasticidad de la sinapsis postsináptica, y vamos a verlo de qué forma. Aquí aparecen entonces los cambios electrofisiológicos observados en la célula piramidal CA1. Observen, aquí se estimuló la colateral de Schaffer de forma repetitiva, tetánica. Aquí luego se observó, se hizo los registros postsinápticos en la célula CA1. Observen que si esto es la línea basal, o sea, estamos hablando de potencial de membrana de esa célula. Observen que esa célula no baja a la línea basal, sino que se mantiene ligeramente despolarizada por un tiempo. O sea, que se hace, aumenta el umbral de excitación de esta célula. Esto es lo que se conoce entonces como potenciación a largo plazo, que es el aumento entonces de la sensibilidad de la sinapsis del terminal postsináptico. ¿Qué sucede desde el punto de neuroquímico en una potenciación a largo plazo? Que hace que esa neurona presente un nivel de despolarización basal más elevado, un potencial de membrana de reposo más despolarizado. Es el evento que aparece aquí descrito. En la primera parte, observen, estamos hablando de una sinapsis glutamatérgica, donde en el terminal postsináptico está expresado un receptor de tipo AMPA kainato, y un receptor tipo NMDA. Además, tenemos receptores metabotrópicos también para glutamato. La acción del glutamato al ser liberado en una potenciación a largo plazo, actúa primero sobre receptores de tipo AMPA, este tipo de receptor. ¿Okay? Eso va a producir entonces una despolarización, y esa despolarización es la que va a activar
este receptor para NMDA que va a producir la despolarización de la membrana, va a producir que salga el magnesio y con eso habilita el poro y la entrada de cationes hacia el interior. La entrada de cationes no solamente va a entrar sodio sino calcio, y ese calcio va a activar una serie de proteína quinasa, entre ellas la PKC, calmodulina quinasa, canquinasa y la tirosina quinasa. Esto va a hacer que se produzcan mensajeros retrógrados como el óxido nítrico, y va a producir un aumento de la liberación de glutamato. Más glutamato va a activar más receptores, va a producir mayor despolarización, y esto se convierte entonces en un círculo que es un círculo virtuoso donde hay una despolarización, produce más despolarización, y eso va a terminar por incrementar la eficiencia de la transmisión de esta sinapsis. Pero esta es una primera etapa, porque luego hay, aquí fíjense ustedes, aquí lo único que hay es movilización de receptores locales para incrementar el número de receptores en la membrana. Pero ya vamos a ver qué sucede posteriormente si continúa la estimulación de terminal presináptico en lo que va a terminar, lo que va a suceder posteriormente. Entonces, en la fase inicial de la potenciación a largo plazo, lo máximo es un incremento de la transmisión de esa sinapsis con un aumento de la eficiencia de esos receptores, con la localización o puesto en la membrana de otros receptores que se encuentran almacenados en ese terminal. Pero ¿qué sucede si sigue, repite o continúa la excitación? Bueno, a través de los segundos mensajeros y de la activación de MAP quinasa, hay la activación de factores de transcripción y produce entonces la transcripción génica y la formación de una nueva sinapsis. Entonces aquí observen que aquí hay una nueva sinapsis formada gracias a que se han activado transcripción de genes y síntesis de nuevas proteínas y el ensamblado de una nueva sinapsis que va a reforzar entonces y va a formarse entonces una nueva conexión, y eso representa entonces un nuevo circuito para almacenar una información por un tiempo mayor. Una nueva sinapsis significa almacenamiento. Mientras se mantenga una sola sinapsis, aumenta la transmisión y la plasticidad de esa sinapsis, bueno, eso es relativamente de corta duración. Pero si hay la formación de nuevas sinapsis, esto es para rato, o para información para ser almacenada por un periodo de tiempo más largo. Entonces, esto es la LTP a largo plazo, o sea, posterior a una intensificación de esa sinapsis que inicialmente había sido convocada, que había sido activada. Pasemos a hablar del lenguaje. Y aquí aparece una imagen bastante graciosa donde un señor está regañando a su perro, y él cree que le está entendiendo todo lo que le está diciendo. A lo sumo lo que le podrá entender es el nombre de la mascota, su nombre. Y una pregunta que uno hace es: ¿el lenguaje es exclusivo de los seres humanos? Sí, hasta ahorita es exclusivo de los seres humanos. Los animales son capaces de comunicarse con ruidos y para defender su espacio, o para hacer la invitación a alguno de sus compañeros a compartir un alimento. Y ellos, sobre todo, ellos están capacitados para entender las emociones de la contraparte.
para ver si representa una amenaza o no, o si todo lo contrario. Pero ellos no entienden de vocabulario, no entienden de frases, no entienden del lenguaje, menos del lenguaje. Entonces, veamos lo que es el lenguaje. Y por definición, el lenguaje es la capacidad para asociar símbolos arbitrarios con significados específicos para poder comunicar los pensamientos y las emociones. Es por esa razón que no el lenguaje es propio, es exclusivo de los seres humanos. Es el poder asociar símbolos para de forma organizada y para poder comunicar pensamientos y emociones, ningún animal lo es capaz de hacer. El lenguaje es tanto localizado como lateralizado, porque una y otra. Vamos a comenzar por el lateralizado. El 96% de los individuos diestros y el 70% de los zurdos, el lenguaje está en el hemisferio dominante, que es el izquierdo, ¿no? El lenguaje, entonces, vamos a ver, algunas funciones quedan del lenguaje quedan para el lado derecho, pero sobre todo lo que es lo que es sintaxis, gramática y todo está en el hemisferio izquierdo. Y además está localizado porque hay áreas de la corteza donde son responsables lo que es la parte de percepción, entendimiento del lenguaje. Está localizado en el área 22, tanto del lenguaje escrito como hablado, mientras para la formación del lenguaje está en el área 44, área 45, que es el área de Broca. Entonces, está bien localizado las áreas responsables del lenguaje. Aquí aparece muy simplificado la ruta de lo que sucede con nosotros cuando estamos conversando, cuando estamos dialogando. El lenguaje entra entonces emitido por el oído, llega hasta la corteza sensorial auditiva primaria y justo en la intersección entre la región temporal y la parietal y la occipital, en esta región está un área importantísima que es la área de Wernicke. Que es el área 22, que es importantísima para la comprensión del lenguaje. Entonces, es gracias a esta área que comprendemos lo que nos están diciendo, el significado de las palabras, ¿no? Tenemos la imagen no solamente auditiva, sino también de las palabras que se están profiriendo. Luego nosotros necesitamos de expresar, dar una respuesta o expresar nuestra opinión, y esa información es enviada a través del fascículo arcuato hacia la región de Broca, que es la región 44-45, que es esta región justamente por delante de la corteza motora primaria. En esta región que está aquí, entonces, es el área de Broca, y de aquí sale, entonces, aquí están los planes para la verbalización, para emitir la respuesta, que va a dar una respuesta a través del área motora, y es lo que permite entonces la articulación de la palabra. Entonces, la lesión en alguna de esas regiones va a producir lo que se conoce por afasia, ¿no? Entonces, afasia es la incapacidad para comprender el lenguaje, producirlo ambos como resultado del daño de áreas del lenguaje en la corteza cerebral. Entonces, en regiones diferentes, está bien localizado. Si estamos hablando de una afasia sensorial, si estamos hablando de una afasia de Wernicke por lesión de la región
que está por arriba entonces del surco lateral, hay una dificultad para comprender la palabra, tanto escrita como hablada. Tomen atención, no solamente por audición, o sea, oral, sino también la incomprensión del lenguaje escrito. Entonces, eso es una fase tipo de Wernicke. Si hay una dificultad para producir la palabra, estamos hablando entonces lo que se llama una fase de motor. Entonces una fase de Broca, dificultad para producir palabras como resultado del daño de área de Broca en el lóbulo frontal izquierdo, área 44, área 45. Y la fase de conducción es la por lesión del fascículo arcuato, que es el que permite la comunicación entre el área de Wernicke y el área de Broca. Entonces hay dificultad para producir la palabra como resultado del daño de conexión entre las áreas del lenguaje de Wernicke y de Broca, como ya lo había dicho. Esta es la representación esquemática de algunas de las capacidades funcionales que existen en un hemisferio y en el otro hemisferio. Lo que más nos interesa es desde el punto de vista del lenguaje, pero repasemos algunos de los conceptos que ya nosotros tenemos de las clases de neurofisiología, como lo que es la estereognosia. La estereognosia es la facultad de reconocer a través del tacto un objeto. Ustedes tienen un objeto en un bolsillo y sin mirarlo, solamente con tocarlo por el tacto son capaces de reconocer qué objeto es ese. Entonces, si es la estereognosia de la mano derecha, entonces eso está en el lóbulo izquierdo. Si es la estereognosia de la mano izquierda, está en el lóbulo derecho. Así como los análisis de los campos visuales. Si estamos hablando de análisis de los campos visuales, si es del campo visual derecho, está en el hemisferio izquierdo. Y si es el campo visual izquierdo, está en el lóbulo derecho. Bien, entonces, esto es la lateralización, ¿okay? De cosas que nosotros ya sabíamos, pero fíjense ustedes que aquí es más diferenciado en el lenguaje, porque lo que es el componente léxico y sintáctico del lenguaje está del lado izquierdo. La escritura, las palabras, estamos hablando de lo que nosotros habíamos dicho, que del lado izquierdo es que tenemos la comprensión perfecta del lenguaje. Y todo nuestro vocabulario está del lado izquierdo. Mientras que del lado derecho hay lo que se conoce como aspectos prosódicos del lenguaje. ¿Qué son los aspectos prosódicos del lenguaje? Se relaciona con la pronunciación, la entonación, la acentuación de las palabras y frases, así como la gesticulación que acompaña el lenguaje. O sea, una persona con una lesión del lóbulo derecho no va a poder entender el contenido emocional del lenguaje. Por ejemplo, si uno cuando quiere decir algo con una cierta indignación o con ira o con rabia, uno lo expresa con el lenguaje. Una persona con una lesión en este labio, a él todo el lenguaje va a ser igual, sea alegre, triste, bravo, como sea, va a parecerle todo igual. Entonces, eso es lo que queda para el lóbulo derecho, para el lenguaje. Entonces, es los aspectos prosódicos y el lenguaje rudimentario, sin mayor vocabulario, sin mayor contenido de palabras, está del lado derecho, mientras que el más elaborado, el lenguaje más elaborado, está justamente del lado izquierdo. Esta es una tabla resumen que no es para que la aprendan, solamente es para que ustedes tengan una idea
de las afasias. Observen que aquí están descritas 7 tipos de afasia. Yo nada más le di estas 3 que están aquí, la de Broca, la de Wernicke y la de conducción, pero las demás no las he mencionado. Solamente para que ustedes vean que hay una gran variedad de afasias descritas por sitios diferentes de lesión en la corteza cerebral. Hay otros términos, estos términos que están aquí descritos, que ustedes deben saberlos y aprenderlos, porque los van a tocar manejar cuando ustedes estén en semestre superior, cuando comiencen en sexto semestre. Lo que es alexia, incapacidad para leer; agrafia, incapacidad para escribir; acalculia, discapacidad para realizar cálculos sencillos; la prosodia, incapacidad para infundir al lenguaje su contenido emocional. O sea, no es solamente el entender el lenguaje, el contenido emocional del lenguaje, sino también para entonar en el lenguaje que está siendo emitido y darle la parte de la emoción en el lenguaje. Entonces está del lado derecho. Entonces aprosodia, incapacidad para infundir el lenguaje de su contenido emocional o también para entenderlo. Y disartria, dificultad para producir la palabra, resultado del daño de los centros motores primarios que gobiernan los músculos. Que es diferente, la disartria es diferente a lo que es la afasia de tipo motor. ¿Ok? Tomen atención. Veamos de una forma muy somera la función de las cortezas de asociación. Y vamos a hablar de parietal, temporal y frontal. Aquí aparece algo que nosotros ya habíamos comentado, que es el síndrome de negligencia contralateral. Una lesión, y aquí les vamos a presentar lesiones y cómo a afectar entonces la función encefálica compleja que estamos hablando. Fíjense ustedes, aquí tenemos un dibujo, un modelo de un reloj, y se le dice al paciente que dibuje lo que está observando, y llama la atención que es capaz de dibujar la parte derecha del reloj, pero la parte izquierda no lo hace, no reconoce los números. Y si se le pide para diseñar la casa, observen ustedes que él dibuja la parte derecha de la casa, pero no dibuja la parte izquierda de la casa. Entonces, eso es un síndrome, lo que se conoce como síndrome de negligencia contralateral. Esto fue descrito, y hay un libro muy interesante de Oliver Sacks, que es un neurólogo, donde él describe un paciente que había recibido un traumatismo parietal del lado derecho, hemisferio derecho, y él decía que a su médico, al que le iba todos los días a pasar la revista a su cama, le decía que había alguien que le estaba jugando una broma porque le colocaba en su cama una pierna que no era de él. Ok, entonces, entonces el médico le decía que, bueno, agarrara la próxima vez que lo agarrara y la sacara de su cama. Y él resulta que cuando agarró la pierna y la sacó, bueno, se fue detrás de la pierna porque eso correspondía o era su miembro inferior izquierdo, que él no lo estaba reconociendo. Eso es lo que se conoce como una lesión por falta de atención, porque estos pacientes tienen intacto su vía visual. Ellos perfectamente, si al paciente ustedes lo colocan en una plaza, él es capaz de describir perfectamente el lado derecho de la plaza, pero el lado izquierdo no lo hace. Pero si ustedes lo colocan en posición contraria, opuesta, ellos son capaces del lado que no lo habían reconocido, lo ven, mientras que el lado anterior que estaba del lado contrario, entonces
no son capaces, que antes lo veían, no son capaces de verlo. Entonces, este es por un problema, un déficit de atención. Estos pacientes tienen entonces lesión de lóbulo parietal de la corteza de asociación del lóbulo parietal, que es la región responsable para la atención y algunas otras funciones, pero lo que más nos interesa es este. Este es un paciente, un pintor, que se le pidió para hacer su autorretrato posterior a un ictus. Y observen que estos fueron hechos en tiempos diferentes, en tiempos de recuperación. El ictus fue del lóbulo parietal derecho, y observen que él no consigue dibujar su lado izquierdo. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, a medida que va cediendo el edema y la inflamación del lóbulo parietal derecho, él va mejorando hasta poder entonces dibujar perfectamente su cara. Entonces, repitiendo, la lesión del lóbulo parietal de la corteza de asociación parietal lleva a lo que se conoce como una negligencia contralateral, que es una pérdida de atención. Él no reconoce a la otra mitad, la mitad contralateral de su cuerpo, o de los objetos o de los paisajes que está observando. La pregunta que cabe, y que si ustedes tienen la curiosidad, es si sucede lo mismo con un traumatismo parietal del lado izquierdo. ¿Será que va a haber una negligencia contralateral del lado derecho? ¿No va a reconocer la mitad derecha? Por favor, si ustedes tienen la curiosidad, averígüenlo y me lo hacen saber. Las lesiones del lóbulo temporal producen déficit de reconocimiento, y el déficit de reconocimiento se conoce como agnosia, incapacidad para reconocer, identificar y denominar objetos familiares, así como personas, sonidos. Y por ejemplo, si estamos hablando de incapacidad para identificar, reconocer este rostro, estamos hablando de prosopagnosia. Si ustedes agarran unas fotos familiares de la persona que lo sufre y ustedes se lo colocan, la persona es capaz de describir la foto, es capaz de ver los detalles de la foto, pero cuando le preguntan quién es, él no es capaz de reconocer que es su hijo o su hija o su esposa, o sea, alguien que comúnmente y que es familiar de él y que a día lo estaba viendo, es incapaz de reconocerlo. Entonces eso es prosopagnosia. La anosognosia es falta de reconocimiento del deterioro de la función neurológica y neuropsicológica. Es la persona que es incapaz de reconocer que está con alteración, no es capaz de reconocer su déficit ni neurológico o una enfermedad psiquiátrica que le esté sucediendo por lesión justamente del lóbulo temporal. Hay las agnosias de todas las sensibilidades, que estamos hablando tanto agnosias visuales, auditivas, somatosensorial, que la somatosensorial ya nosotros la conocemos como la asterognosis, cuando vimos los primeros temas de fisiología somatosensorial. Observemos esta gráfica que señala el desarrollo y la evolución de la corteza prefrontal desde la fertilización hasta la edad de 25 años.
nosotros habíamos mostrado en una otra gráfica la evolución de las otras cortezas de forma comparativa. Aquí vemos solamente el desarrollo de la corteza prefrontal. Pero aquí antes del nacimiento, aquí están todos los acontecimientos que se dan antes de nacer. La proliferación, la migración, la arborización y la mielinización, que es de los aspectos que suceden posterior al nacimiento. Y lógicamente también está la parte de arborización y la formación de nuevas sinapsis y la poda también de sinapsis que sigue acompañando durante toda la evolución. Observen ustedes, desde el momento que nacemos hasta la edad de 25 años, siguen formándose sinapsis y sigue entonces formándose y haciendo arborización. Pero fíjense ustedes qué sucede con la sinapsis excitatorias en la región prefrontal. Tiene un pico a los 5 años y va decreciendo hasta llegar a un plató, a un nivel que se mantiene estable a partir aproximadamente de los 18 años. Pero las sinapsis de tipo inhibitorio, que son importantísimas para las conductas inhibitorias de nosotros los humanos, comienzan a desarrollarse a partir de los 15 años y se prolongan. Y observen ustedes que todavía a vuestra edad todavía se están formando esas sinapsis de tipo inhibitorio. Es más, hay una teoría que dice que esta sinapsis de tipo inhibitoria se ha enlentecido de su desarrollo, inclusive se ha vuelto menos inclinada y permanece por desarrollarse inclusive antes de los 30 años de edad. Y eso es por la razón, le están echando la única excusa o razón que han encontrado para explicar ese acontecimiento de enlentecimiento de la formación de la sinapsis inhibitoria por la presencia de los celulares y de los equipos de multimedia que se han incrementado en los últimos 20 años. Bien, entonces esto es importantísimo. Fíjense ustedes, todavía en edad adulta, joven, lógicamente, todavía el sistema nervioso se está desarrollando y está en progresión. Observen ustedes aquí en la parte superior el desarrollo del volumen de la corteza de la materia gris desde los 5 años hasta los 20 años, como va cambiando su formación y llega todavía a edad de 20 años con sufriendo modificaciones esa materia gris. Habiendo contextualizado la importancia filogénica y ontogénica del lóbulo frontal y de la región prefrontal sobre todo, volvemos al inicio de la clase, a aquel cráneo que estaba atravesado por una barrena. Bueno, el personaje de ese cráneo en vida era este señor que se llamaba Phineas Gage. Era un capataz y luego que se murió se preservó el cráneo, que todavía existe en la Universidad de Harvard, así como también la barrena que fue la que le produjo el accidente. Esta barrena, que es una varilla de hierro pesada, fue la que le atravesó desde el hueso malar del lado izquierdo, le dañó o le destrozó el globo ocular izquierdo, le lesionó la corteza prefrontal izquierda y salió en el extremo, en la punta, dañándole también o produciéndole daño a la corteza prefrontal del lado derecho. Entonces siguió esta trayectoria y eso fue la reconstrucción que aparece en la primera diapositiva que les coloqué, que fue realizada por Hannah Damasio, una neuróloga que trabaja en Estados Unidos,
fue la que hizo esa reconstrucción utilizando el cráneo que está preservado y guardado entonces el Museo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. ¿Quién era Phineas Gage? Phineas Gage era un capataz de una constructora de ferrocarriles que por los años de 1820, 1820 y tanto, no recuerdo, haciendo estaban abriendo camino por una montaña y necesitaban de volar las rocas, las montañas. Y para hacerlo, antes, ¿qué es lo que se hacía? Y que hoy todavía se hace, pero con otros métodos, es que se hacían perforaciones en la roca y se colocaba entonces la dinamita. Y con la barrena la taqueaban y por un descuido él taqueó y generó una chispa y el hueco donde estaba colocado la dinamita sirvió como cañón porque explotó la dinamita y salió disparado la barrena que la atravesó, fíjense lo que les había comentado, por el hueso malar, por debajo del arco cigomático y le llegó hasta el extremo del lado contrario del cráneo, lesionándole las dos cortezas prefrontales. Bien, ¿quién era Phineas Gage? Phineas Gage para ese momento era una persona que tenía 25 años, era un capataz respetable, eficiente, buen compañero, respetuoso, afable, era una persona muy cordial y que cuando se da el accidente a él lo recoge y el médico que lo atiende, que ahora vamos a ver el reporte del médico, él lo único que hizo fue a colocarle apósitos locales, hacerle la limpieza de la lesión y lo dejó que luego se lo evolucionara, porque recuerden que esa fecha ni siquiera antibióticos había. Ese señor, al cabo de 2 semanas, lo dieron de alta y al mes ya él andaba caminando ya andaba caminando por la calle, pero él ya no era el mismo, él había cambiado totalmente su conducta. Él pasó de ser una persona con las características que le acabo de decir, a una persona que era grosera, ordinaria, tenía una falta de planificación, era irrespetuosa, cambiaba el estado de humor rápidamente, no se mantenía estable en ningún trabajo, tomaba conductas socialmente inapropiadas y él dejó de ser lo que él había sido antes, la conducta cambió totalmente. Entonces, la lesión de esta área altera la capacidad para llevar a cabo conductas complejas que son temporales, espaciales e inclusive socialmente apropiadas. Y veamos lo que dice el reporte del médico que lo trató. Este es el reporte del doctor John Harlow que hizo luego del paciente, que Phineas Gage, el que sufrió el accidente. El doctor no era un gran médico, no era un médico destacado. Lo que sí tuvo de destacado fue el reporte que quedó para la historia, y es gracias a él es que comenzó a enfocarse el estudio de la conducta humana hacia entonces a los problemas y a las lesiones de cerebro y de encéfalo. Y fíjense lo que escribe él después que lo trató, porque como les digo, él hizo una simple cura, no hizo ningún tratamiento al paciente porque en esa fecha no existía ni antibiótico, entonces simplemente hizo la limpieza local. Él, luego que lo dio de alta, es impulsivo, irreverente, en ocasiones se permite las blasfemias más groseras, lo que antes no era habitual en él.
manifestando muy poco respeto por sus compañeros, no tolera las restricciones o los consejos cuando están reñidos con su deseo, y muchas veces es obstinado de modo pertinaz, aunque caprichoso e indeciso. Concibe numerosos planes para el futuro que tan pronto como son organizados, son abandonados a su vez por otros que le parecen más viables. Su forma de ser cambió radicalmente, por lo que decididamente sus amigos y conocidos decían que había dejado de ser gay. O sea, fíjense ustedes cómo cambió radicalmente la conducta de la persona. Él acabó por saltar de trabajo en trabajo y acabó muriéndose 12 años después por una epilepsia. Y como en esa fecha no había tratamiento para la epilepsia, él se murió, acabó por morirse en California. Él tuvo muchísimos trabajos, desde trabajar en una granja, trabajar en un circo, y acabó siendo votado, despedido de todos esos trabajos, o simplemente los abandonaba porque no era capaz de mantener continuidad en lo que hacía. Entonces la corteza prefrontal se divide en corteza ventromedial. Esta región es la corteza prefrontal ventromedial. Esta es la órbita frontal, que nosotros ya lo hemos hablado, y está dentro de lo que se considera el sistema límbico. Y está la corteza dorsolateral, prefrontal dorsolateral, que es esta que está aquí. Veamos cuál es la función, lo descrito hasta el día de hoy, de estas regiones, y estamos seguros que el mapa de esta región prefrontal va a cambiar en lo sucesivo, en el futuro, y se van a descubrir muchas otras funciones que en este momento no han sido aclaradas. Entonces la corteza prefrontal se divide en dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal. La dorsolateral está relacionada con la planificación de las actividades, de lo que vamos a hacer mañana, así como lo que nos vemos en el futuro, qué es lo que nos queremos ser, qué es lo que nosotros nos vemos cuando seamos médicos, seamos profesionales, y qué queremos desarrollar en el futuro. También está relacionado con los mecanismos de aprendizaje. La ventromedial es la que no solamente involucra la atención, sino evalúa las consecuencias de sus actos. Es la parte de la conducta inhibitoria, es saber frenarse, es tomar cuidado, porque si decir una palabra o tomar alguna actitud, nosotros podemos ver qué consecuencia o qué podrá traer en el futuro. Bueno, eso hace parte de la conducta inhibitoria. Entonces, la corteza ventromedial está relacionada con eso, así también con las decisiones morales o no de los actos que vamos a cometer. Entonces, esa corteza es importantísima para nuestra conducta. Y la órbita frontal está relacionada, como ya lo habíamos dicho, como lo hemos dicho ya en múltiples ocasiones, está relacionada con el sistema límbico y desempeña un papel importante en el control de las respuestas emocionales. Entonces, resumiendo, las áreas prefrontales, al recibir información de eventos externos o internos, generan con ella nuevos esquemas para la acción voluntaria, la decisión, la volición y el deseo. Las acciones tienen un propósito, un decir, es decir, son conductas dirigidas, son acciones voluntarias con elementos de selección y control. Con esto terminamos las clases de neurofisiología. Lamento muchísimo, y me hubiese gustado haberles dado las clases en forma presencial. Lamento tener que darlas así grabadas. Me gusta más el contacto con las personas, verles las caras,
ver si están entendiendo o no están entendiendo. Colocar, imprimir un poco de emoción en lo que uno está enseñando, que es importantísimo para que las personas se sientan motivadas y estimuladas a estudiar. Repito, lamento tener que haber dado las clases de esta forma. Espero que ustedes tengan oportunidad de escuchar a sus profesores en forma presencial. Lo que me queda por decir es darles las gracias nuevamente por haberme escuchado, y quiero desearles éxitos, y que los conocimientos, los pocos conocimientos que les he dado esta última semana, les sean provecho en el futuro. Bueno, fue un placer presentar de forma virtual, haberles dado de forma virtual estas clases, y espero que estudien, y quiero verlo en el rendimiento de sus pruebas. Que pasen buenas tardes.